Muy buenas a todos. Vamos a hacer la presentación del proyecto final de la materia Ciencia de Datos del Semillero de Inteligencia Artificial y Transformación Digital. Los integrantes del grupo son Julián Santiago Lozano Soto y Jason Steven Brausín Lozano, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de quinto semestre de la Universidad EXI. A continuación les vamos a presentar el objetivo del proyecto. Entonces, el proyecto trata de capturar datos del movimiento de un carro, el cual detecta objetos en su trayectoria y cambia su dirección automáticamente evitando el choque. Esto se hace por medio de un sensor infrarrojo que por medio de una señal análoga va registrando los datos medidos. Listo, en el circuito electrónico que utilizamos fue un carrito. El carrito lo utilizamos también para un proyecto de robótica y pues quisimos implementarlo en esta materia también para hacer análisis de datos. El carrito está compuesto de una base en madera cortada en láser. Utilizamos una ruedita loca, dos motores DC, dos llantas. Utilizamos un puente H para poder controlar la velocidad y el giro de los motores. Utilizamos una batería de 6 voltios, 4 amperios, utilizamos una LCD, una pantallita para que nos muestre datos, y utilizamos el sensor infrarrojo, que es lo más importante para poder hacer la lectura de los datos de cuándo se detiene y datos analógicos del sensor. El carrito cumple con el propósito de que él va en su trayectoria y si encuentra algún objeto, él se detiene. Bueno, acá podemos ver el funcionamiento. Vemos que detecta el objeto y corrige la trayectoria. Listo, la arquitectura de la comunicación de cómo es el procesamiento de los datos para poderlos analizar es que el ESP32 se conecta al Wi-Fi, a una red local, a una red que tenemos pues donde está el carrito. Él crea un servidor en la web por medio de un PIN también y ahí carga el archivo CSV y crea una dirección para que podamos descargar ese archivo CSV. Lo más interesante es que Jupyter, con un código que pudimos también realizar y trabajar, Jupyter se conecta directamente a ese link, se conecta a la web y se conecta y hace una pequeña comunicación con el ESP32 para poder descargar el archivo y ya trabajarlo desde ahí sin necesidad de poder descargarlo en nuestro ordenador. Bueno, a continuación vamos a pasar a explicar la comunicación, bueno, el código de comunicación entre el Arduino y el Jupyter 2. Listo, acá empezamos con nuestro código en Arduino que utilizamos para nuestro carrito, el cual utilizamos diferentes librerías y las librerías como más necesarias, por así decirlo. Utilizamos WireH, que es la librería común, la normal, para poder hacer una programación básica al SP32. Utilizamos la librería Liquid Crystal I2C para la comunicación con la pantalla. Utilizamos la librería Bluetooth para poder encender y apagar nuestro carrito por medio de Bluetooth de una manera inalámbrica y cerquita a él. Utilizamos Web Server, la librería para poder hacer el servidor en la web y poder enviar el archivo CSV. Y utilizamos SPIF para poder que el SP32 pueda hacer una comunicación con Jupyter y que tenga respuesta. Entonces, aquí utilizamos la comunicación y la comunicación Bluetooth por medio serial. Entonces, empezamos con Wi-Fi, que es donde el SP32 se va a conectar a la red local. Este es el nombre de la red y esta la contraseña. Este es el tiempo de espera, por así decirlo, del servidor de la red local. Si pasa el tiempo de espera, pues obviamente nos va a generar un error. Utilizamos la configuración del pH, utilizamos la configuración también del sensor infrarrojo, muy importante, está conectado al pin 32, configuramos umbral para que se pueda parar y detenerse en el momento indicado y se apaga cuando no está en el momento, en el modo automático.
También configuramos nuestra LCD. em, en la IP es que el ESP32 nos va a mostrar su IP, la IP que está manejando, que es la IP también de nuestro servidor, por medio de la pantalla, por medio de la pantalla LCD. Continuamos, aquí es donde nos crea y este es el nombre del archivo donde se va a guardar el punto CSV, donde nos va a guardar todos los datos de nuestro sensor. ¿Cómo las va a llamar? La columna sensor y la columna estado. Tiene dos columnas. El estado también del carrito, digamos, nos tomó una lectura, no sé, en 500, en 600, que lo vamos a ver ahorita, y el estado del carrito, que si está detenido o está avanzando. Continuamos. Esta es la configuración de todo, de los motores, su funcionamiento, adelante, atrás, detenido y demás. Avanzando hacia atrás, giro de 90 y por este lado ya podemos ver, digamos, si el carrito está listo o no, es lo que nos va a mostrar en la pantalla LCD. Son mensajes que podemos ver que el carrito está bien y que no está, digamos, mostrando un error como nos muestra acá. SPIF, que SPIF es cuando genera la comunicación con Jupyter. Jupyter se conecta, le pide un acceso y si ocurre algún error, él nos muestra que hay un error en la comunicación. Aquí eh, también tenemos el nombre otra vez de donde vamos a guardar el archivo CSV. Y acá es donde lo escribe. Está el comando para decirle, escríbanos por favor en estas dos columnas los datos que vamos a tomar desde el microcontrolador. Entonces, acá por último nos crea todas estas líneas de código, son las necesarias para crear el servidor en la web por medio de la IP. Y es donde nos va a guardar ahora sí nuestro archivo, donde va a haber el texto, donde va a haber, digamos, el sensor, los datos del sensor analógicos, los estados y demás. Aquí esta función es para que uno desde el servidor Jupyter pueda borrar el archivo CSV, como resetearlo y iniciar de cero ese archivo, esa lectura. Por último, tenemos el loop, que es donde se controla el carrito y donde entra, digamos, en un modo automático y él entra y va guardando archivos ahí, va guardando todos los datos hasta que uno los saque por medio de un comando de Bluetooth. Ese sería nuestro código en Arduino. Ahora vamos a pasar a ver el código en Jupyter. Listo, continuamos con nuestro código en Jupyter. La librería que necesitamos para poder La única librería que utiliza Jupyter para poder entrar a la URL y descargar el archivo CSV es Request, este que está acá de primero. Y utilizamos pues la librería Pandas para poder visualizar esos datos acá. Entonces, esta es la dirección IP que nos mostraba en la LCD, esa, y esta es la URL donde está guardando el archivo CSV. Él se va a conectar allá de esa manera. Aquí nos pide el acceso, por así decirlo. Nos pide el acceso y, digamos, si esto que es como la respuesta nos sale mal, el ESP nos la va a devolver y va a decir, no, hay un fallo de comunicación. Pero pues desde que todo salga bien, él, por medio de estas tres lineecitas, ya nos guarda el archivo CSV, ya él se conecta directamente. Aquí él lee el archivo CSV y por último, pues la imprimimos nuestra tablita de datos. Entonces nos queda de esta manera nuestra tabla de datos. Aquí podemos ver todos, digamos, el sensor, las lecturas del sensor y podemos ver los estados del carrito, si estaba avanzando, si estaba detenido, si estaba haciendo un giro y demás. Vemos que pudo recolectar demasiados datos en una trayectoria, demasiados datos. Tenemos muchos números, 9, 5, más que todo 4000, ¿no?
cinco y ya vamos a analizar qué quieren decir todos estos datos, 751, 0 y demás. Tuvimos 356 datos. Ya mi compañera les va a seguir explicando la otra parte del código. Bueno, ahora pasando entonces ya a la parte de código en Python de la programación como tal, de las estadísticas y de las gráficas. Entonces empezamos por esta parte, eh, donde por medio de la librería NumPy calculamos lo que es la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y los percentiles. Entonces, percentil al 25%, al 50% y al 75%. Sí, esta es como una forma más corta de programar estos cálculos. Y ya en esta parte lo que hacemos es hacer la impresión como tal de los valores calculados. Em, ya pasamos ya a la parte de gráficas. Entonces iniciamos con el gráfico de líneas, donde pues en el eje X nos va a mostrar lo que son las muestras, que son las 356 muestras que nos explicó nuestro compañero anteriormente en la tabla, y el valor del sensor, lo que el sensor calculó más o menos, hizo su cálculo para de pronto si había algún objeto, detenerse o si no, pues seguir avanzando. Tenemos también el gráfico de barras, donde tomamos una muestra inicial de 20 datos para verificar en su inicio de su trayectoria qué fue lo que encontró el carrito mientras avanzaba, si tenía algún objeto, si no había ningún obstáculo. En el gráfico Pi mostramos ya como tal los estados y el porcentaje del comportamiento del carrito. Entonces, tenemos estado de avance, detenido o giro, ¿sí? ¿Qué porcentaje avanzó, en qué porcentaje se detuvo, en qué porcentaje giró para corregir su trayectoria? Y ya por último tenemos la parte del histograma de los percentiles, ya como tal graficados sus percentiles del 25, 50 y 75%. ¿Vale? Entonces ya a continuación vamos a hacer el análisis como tal de los valores de mediana, media, varianza, desviación estándar y los percentiles. Bueno, entonces iniciamos con el análisis de la media, el cual tuvimos un valor de 3507,95, lo cual nos indica que el sensor detectó principalmente, o bueno, más bien, no detectó objetos en su camino, sino que más bien tuvo una trayectoria continua. Ya el segundo dato, que es la mediana, tuvimos que es del 4095, lo cual esto nos confirma que es el valor máximo de trayectoria constante. Si hubiéramos tenido una variación en la mediana, nos indica que de pronto hubieron más objetos en la ruta como tal que tuvo el carrito y pues esto nos hubiera dado un valor diferente. Como en este caso, el valor de la media o bueno, más bien, el valor medido y presentado en los datos por el carrito es de 4095, la cual fue una constante, pues vamos a tener que por esto es un valor mayor. Ya por último, bueno, en la parte de la varianza tuvimos un valor de 170, no, perdón, 1.747.926, lo cual nos indica los cambios bruscos de la señal que tuvo durante su trayectoria. Entonces, esto nos muestra qué tantas veces pudo detectar algún objeto, o tuvo de pronto continuidad en su trayectoria sin ninguna interrupción. Básicamente lo que nos muestra la parte de la varianza. Entonces, por decir algo, tuvimos una trayectoria de 4095 lineal y pudo haber variado entre 0 a 1500, que son como los datos que
para y corrige su trayectoria, pues fueron mucho menor. Ahora pues mis compañeros ya les va a explicar lo que es desviación estándar y los percentiles. Listo. Continuando con el tema, la desviación estándar nos dio un valor de 1322,8 aproximadamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que desde el dato de la mitad hacia arriba se mueve ese valor y hacia abajo se mueve ese valor. Es como el intervalo donde oscilan nuestros datos o la mayoría de nuestros datos. Ahí está la desviación estándar. Los percentiles nos dieron exactamente lo mismo los tres, el 25%, el 50% y el 75%. Nos dieron un resultado de 4095. ¿Por qué? Porque ya nos está indicando desde ahora que más del 75% de los datos fueron 4095. O sea, es el dato más repetido en el 25%, en el 50%, en el 75% de todos los datos que obtuvimos, de los 356 datos. Bueno, ya vista esta parte de análisis de los cálculos, vamos a ver la parte gráfica, iniciando por el gráfico de líneas, lo cual tenemos un valor del sensor y un valor de las muestras que tomó el sensor durante la trayectoria, que fueron los 356 datos. Entonces, esto lo podemos interpretar, si lo vemos, entre los 4095, que es un valor que se repite casi que constantemente, o bueno, teniendo unas variaciones muy mínimas, donde podemos ver caídas en la gráfica al cero, que es cuando se detiene el carrito, y a un valor de movimiento más o menos entre 800, 600, que es el valor de movimiento que hace cuando hace el giro a 90 grados para corregir su trayectoria. No, al hacer esto, nuevamente vuelve y recupera y sigue su trayectoria normal, midiendo el valor del sensor, a los 44.095, perdón, que es como su recorrido normal sin ningún tipo de corrección. En el segundo gráfico, que es el gráfico de barras, quisimos analizar las primeras 20 muestras de nuestro sensor. Entonces, tenemos al lado derecho, en el eje Y, tenemos de 0 a 4095, que es nuestro valor donde oscila todos los valores del sensor infrarrojo. Y en el eje X, en la parte de abajo, son las 20 muestras que tomamos, las primeras 20 muestras que tomamos, las quisimos analizar. Todas nos dieron exactamente lo mismo, que son 4095. Todas las barras están iguales, las 20 barritas. ¿Por qué? Porque eso ya nos quiere decir que en las primeras 20 barritas de nuestro sensor o nuestras 20 primeras muestras, el sensor nos indicó que no encontró ningún objeto y que el carrito estuvo avanzando libremente. Bueno, ahora vamos a pasar al gráfico PI, que es el tema de estados como tal y se refiere a la parte como física del carrito. Entonces vemos que, avanzando, en total de su recorrido tuvo un 87,6%. eh, También detenido tuvo un 8,5%. Esto pues, al detectar algún objeto, y la corrección que tuvo que hacer fue el 3,9%, para tener un total del 100% en toda la trayectoria. Y pues verificando qué estados, tuvo más, pues acá analizamos que pues básicamente su trayectoria casi no tuvo objetos que interrumpieran su movimiento. Listo. Y por último tenemos el histograma del sensor. Nuestro histograma, tenemos en el lado Y, en el lado izquierdo, en la parte Y, tenemos las 356 muestras de cero hasta la última. Y en el eje X tenemos los valores de nuestro sensor, que es de 0 a 4095, 4000. Aparece ahí. Podemos ver y verificar
la coincidencia con los percentiles. ¿Por qué? Porque, digamos, datos de 0 a más o menos 7, 8, 10, tenemos menos de 50. Y lo mismo, se ven barritas muy bajitas de entre 1000, 2000, 2000 y 3000 casi no hay, de 3000 a 4000 menos. Más que todo de 0 a 2000 se encuentran poquitas variaciones, pero son muy mínimos los datos que se encuentran en ese rango. Es decir, que menos del 10% diría yo, aproximadamente, son valores bajitos, que es donde nos hace el cambio brusco nuestro sensor. De resto, el carrito se mantuvo en una trayectoria libre, por lo que más del 75% de los datos que encontramos en estas gráficas es de 4095. Y ya con esto confirmamos el comportamiento de nuestro sensor. ¿Por qué? Porque nos está lanzando todos los datos exactos y coinciden con el comportamiento del carrito. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Listo. Y para terminar nuestro proyecto, estas son las conclusiones. ¿Cuál fue la mayor complejidad que tuvimos en el proyecto? Yo creo que fue hacer la comunicación TCP entre el ESP32 y Python. Porque el TCP es como lo que les hablaba del tema de la conexión, del servidor, del link, ya que, digamos, tiene que ser una red local donde todo tiene que estar conectado, Python debe estar conectado, tiene que estar conectado al SP, todo tiene que ser local, porque yo pensé y pensamos con mi compañero que de pronto yo creando el servidor, él podía conectarse desde su casa, ya que es un poco más retirada, pero no, no pudo descargar el archivo CSV, todo tiene que ser local. Entonces eso nos causó muchos inconvenientes. También lo del tema de que el microcontrolador nos creara el archivo CSV fue un poco complejo, pero por medio de investigaciones y guiándonos correctamente, pudimos hacer que Python pueda y él directamente entrar al servidor y leer ese archivo CSV sin necesidad de descargarlo en los ordenadores de nosotros. Y bueno, ya lo que nos deja este proyecto para nuestra vida profesional es que aplicando lo aprendido en el curso de ciencia de datos a una mayor escala industrial, podemos mejorar procesos haciéndolos más eficientes según los datos recolectados y analizados, pudiendo identificar en qué parte del proceso tenemos más pérdidas de productividad. Entonces, desde nuestro perfil de mecatrónicos, conectándonos a alguna máquina industrial de diferentes procesos, con estos datos ya podemos analizar en qué parte tenemos demoras en el proceso o qué parte puede estar fallando más la máquina. Y con esto, pues para futuras mejoras, ya podemos hacer ciertos cambios. Entonces, pues básicamente es eso y pues nos queda es agradecerle al profesor por su disponibilidad durante todo el curso, pues de enseñarnos esta nueva herramienta que también en nuestra parte académica de lo que nos queda de la carrera la podemos utilizar en otros proyectos. ¿Vale? Muchas gracias.